Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y tenemos una nueva lección para usted, una lección como continuación de nuestros principios de fe. Esta vez vamos a hablar de diferentes donaciones que podemos hacer para glorificar el nombre de nuestro Señor y para obtener un beneficio y una bendición especial. Antes de empezar nuestra lección y los análisis de las preguntas, nos gustaría empezar con hacer una oración en silencio y le invitamos que nos sigan, por favor. Amén. Como siempre, vamos a hacer un análisis de la estructura de nuestra lección, instrumentos para difundir el Evangelio. Vamos a ver, tenemos una introducción, fuente de todo, y vamos a ver que prácticamente todo es de Dios, proviene de Dios. Es muy importante que entendamos ese principio central. No somos egocéntricos, pero somos teocéntricos, o por lo menos debemos ser teocéntricos. El otro subtítulo, el diezmo preservado para la obra del Señor. Vamos a ver el origen del diezmo, por lo menos algunos de los versículos. No podemos entrar en detalles enormes por el corto tiempo que tenemos. Seguimos con el próximo subtítulo, el sistema del diezmo confirmado, y vamos a ver cómo se confirma eso en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo personalmente habla del diezmo, y también en varias ocasiones se mencionan la forma sistemática de colectar diferentes tipos de ofrendas. Apoyo para el ministerio del Evangelio. Seguimos con el Nuevo Testamento y la forma de donaciones que se usó y se usaba por los apóstoles. Primicias y ofrendas. Vamos a ver en continuación en la pregunta 5 prácticamente diferentes otros tipos de ofrenda que se practicaban en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, y cómo podemos nosotros también practicarlo si deseamos. Después sigue el próximo subtítulo, la promesa de bendiciones, y vamos a ver, las promesas son enormes para todos ellos que prácticamente honra el Señor con sus donaciones. De qué tipo de bendiciones van a recibir, están mencionando aquí en la pregunta 6 y 7. Y el último subtítulo, Dios da continuamente. Vamos a ver en la última pregunta 8 que nuestro Señor prácticamente practica benevolencia constantemente, y qué bendición es prácticamente a practicar cualquier tipo de caridad y benevolencia. Vamos a ver, esta lección es muy importante y está relacionada con nuestra religión práctica, religión diaria, así que Dios nos bendiga para entenderla bien, y que todas nuestras visitas, miembros o no miembros, pueden también ser instruidos cómo pueden también hacer donaciones y recibir esos beneficios enormes espirituales y materiales. Vamos a regresar y analicemos nuestra lección con más detalles con cada pregunta, y estamos aquí con nuestra querida hermana Raquel y vamos a comentar a todas las preguntas. Empezamos con la pregunta número 1. ¿A quién pertenece la tierra y todo lo que hay en ella? En su gran amor y generosidad, ¿qué privilegio ha dado al hombre? Esta primera pregunta nos introduce a la temática general que vamos a tener a lo largo de estas preguntas. El primer elemento que especialmente se ratifica con ambas citas
es la propiedad, la autoría, la pertenencia de todo cuanto somos, vemos y tenemos. Es decir, Dios como creador, como preservador y como mantenedor de todo lo que nos rodea, somos y tenemos, es el primer elemento que todo cristiano asume como un hecho en su sentido de pertenencia a Dios. Y eso incluye no solamente nuestros seres, sino lo que tenemos, lo que alcanzamos o lo que podemos ganar o obtener como beneficio. Por lo tanto, este primer elemento es muy importante, y además de ser una pregunta que se confirma por las citas bíblicas que todo le pertenece al Señor porque Él lo ha hecho, Él lo sostiene y Él lo sigue preservando para nuestro bien, es algo que como hijos de Dios debemos constantemente plantearnos. Si somos conscientes de nuestra dependencia de Dios para los elementos tan involuntarios como es la respiración, si somos conscientes de nuestra vulnerabilidad como seres humanos, en el sentido de que cualquier pequeño accidente o detalle que nos pueda acontecer puede marcar nuestra vida significativamente, ese sentido de pertenencia a Dios no solamente ratifica y confirma nuestro ser y nuestra identidad, sino que al mismo tiempo honra a nuestro propio Creador, y veremos cómo lo podemos demostrar a través no solamente de nuestras palabras, nuestro agradecimiento y nuestra obediencia, sino también por nuestros dones y ofrendas. Muchas gracias, Raquel. Es muy importante entender qué tipo de personas somos. Somos egocéntricos, que significa que nuestro ego y nuestro interés es el centro del universo, o somos teocéntricos, que significa que el centro del universo, que el centro de nuestro interés es Dios. De esa manera podemos también comprobar qué tipo de fe tenemos y qué tipo de esperanza. También podemos confirmar qué tipo de entendimiento del universo tenemos, y podemos comprobarlo también con nuestros bienes y ofrendas, como Raquel mencionó. Pero seguimos más adelante y vamos a ver la próxima pregunta. Desde el principio, ¿qué parte del ingreso de su pueblo ha reservado Dios como sagrado para él? ¿Y para qué propósito fue usado el diezmo en el tiempo del antiguo Israel? Tenemos muchas citas, muchísimos textos que hablan del diezmo y de las ofrendas del Antiguo Testamento. ¿Por qué fue establecida esa forma sistemática de benevolencia en el Antiguo Testamento? Es interesante comprobar que el Señor establece todos sus requerimientos para transformar y regenerar nuestro carácter. Y un elemento fundamental es el desprendimiento, es decir, el desposeerse, y hacerlo de una manera voluntaria, y hacerlo además con gozo, y hacerlo además con disposición de servicio. Estos elementos se destacan especialmente en las dos citas que tenemos en esta pregunta. Todos los diezmos de aquello que se poseía era declarado sagrado, era declarado santo. Y es interesante tomar en consideración algo muy importante. Cuando se retenía lo que Dios había prescrito como requisito, el 10%, no era suficiente entregarlo después de un cierto tiempo, sino además había que añadirle una quinta parte a su valor. Es decir, había una sanción por
haber retenido fuera de tiempo aquello que no nos pertenece. Y no nos pertenece porque es declarado santo. Y el propósito es el que lo declara y le da un valor tal. Y es porque está destinado al servicio de Dios, para la adoración, para el sistema religioso. Pero fijémonos por un momento en algo muy significativo. En el momento en que nosotros aceptamos el principio de nuestra pertenencia a Dios, de que todo cuanto poseemos proviene de Él y por Él también se mantiene y preserva, y el Señor requiere 10% de nuestras entradas, cuando nosotros asumimos ese principio como una realidad natural en cada uno de nosotros, estamos de hecho reinvirtiendo en nuestro propio beneficio espiritual ese mismo porcentaje que hemos entregado. ¿Por qué razón? Porque el diezmo está dedicado al servicio de Dios. Y entonces nosotros nos beneficiamos de la comunión en la iglesia, de los servicios religiosos, de los elementos espirituales que compartimos. Así que es un proceso retroalimentario en favor no solamente de potenciar una naturaleza divina en nosotros, que es la de dar, sino que además nos autoalimenta y nos autobeneficia. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esta pregunta. Prácticamente el diezmo, no solo teníamos un diezmo en el Antiguo Testamento, tenemos también el segundo diezmo y otros tipos de ofrenda que se ofrecían en el Antiguo Testamento, las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas especiales de pecado y de transgresiones. Pero que es muy interesante es que el segundo diezmo se usaba para las celebraciones, para las conferencias como tenemos hoy. En ese tiempo fueron las visitas en el templo cada año, entonces para el viaje, para los pobres, para las viudas. Entonces en una forma semejante nosotros también tenemos las ofrendas para los pobres, las ofrendas del buen samaritano, las ofrendas misioneras, las ofrendas de flores que también existían en el Antiguo Testamento. Todo eso fue establecido claramente por el Señor y de una forma muy especial, y en el número 18 se habla que eso se juntaba por los levitas, y los levitas tenían también lugares especiales donde ellos juntaban todas esas ofrendas y después la traían en el templo en Jerusalén, donde también vivían no solo los levitas, pero también los sacerdotes. Y los sacerdotes, por supuesto, regresaban un servicio al pueblo con enseñanzas, con sacrificios, con todos los servicios en el templo que diariamente se hacían, y de esa forma la bendición moraba sobre todo el Israel en el mismo tiempo. Así que todos colaboraban, y también los levitas por supuesto daban su diezmo, así que nadie fue excepto del principio de la benevolencia. Pero qué sabia distribución y administración fue diseñada por nuestro Señor para que el pueblo de Dios podía tener todo que fue necesario, no solo el material, pero también lo espiritual. Seguimos más adelante y vamos a ver cómo fue confirmado ese sistema de benevolencia ahora en el Nuevo Testamento. Cómo confirmaron Jesús a los y los apóstoles, el principio de devolver los diezmos y ofrendas al Señor. En la antigua dispensación, Dios estableció inicialmente el patriarcado, pero después también el sistema del sacerdocio.
Ahora, con la nueva dispensación tenemos el sistema de los apóstoles, el apostolado. Y es interesante porque siendo los sacerdotes aquellos dedicados exclusivamente al servicio de Dios y al beneficio del resto del pueblo, debían recibir su sostén por medio del diezmo y las ofrendas que cada fiel hijo de Dios entregaba voluntariamente. Ahora, en la nueva dispensación, el principio no ha cambiado. Y recordemos que aun cuando el Señor en Mateo 23 exhorta y realmente amonesta muy seriamente a los escribas y fariseos, en el caso específico del diezmo se nos presenta que ellos tenían una gran precisión, exactitud en obtener el 10% inclusive de las especies más mínimas y pequeñas. Sin embargo, habían dejado algo que era muy importante, como el juicio, la misericordia y la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces hay la tendencia a la letra o la tendencia solo al espíritu. Y aquí el Señor establece el balance. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas otras. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no necesita los diezmos. El Señor no necesita nuestras ofrendas. Él es el dueño de todo. A Él le pertenece. Tal como nos lo explica la primera pregunta. Ahora, cuando nosotros somos conscientes y nuestra actitud mental es de dependencia voluntaria y de reconocimiento generoso al dador de la vida y al creador de nuestra existencia y de nuestro planeta, entonces ahora la entrega del requisito que Dios expone, que de hecho, como anunciamos, es para nuestra mejora espiritual, promueve una transformación del carácter. Recordemos que el diezmo y las ofrendas lo que motivan es dar, es desposeerse, es incluir a otros, salir de uno mismo y devenir en un servicio, en un bien, en un don. Este principio se establece también en Hebreos, cuando se nos habla de que ya desde Abraham, y obviamente antes, porque Abraham ya lo conocía, entregaba el diezmo de todos, de todo, y no deseaba retener nada que no le perteneciera, como constancia de que todo lo que tenía lo entregaba en forma de ejemplo o de pequeña representación a Dios de todo. Recordemos que ese porcentaje es mínimo en proporción del todo, un 10%, pero sí es una demostración específica, una, de nuestro nivel espiritual, dos, de nuestra relación con Dios, tres, de nuestro espíritu de entrega, cuatro, de nuestra capacidad de servicio, 5, de nuestro reconocimiento y valor de la redención. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante cómo nuestro Señor Jesucristo confirmó el sistema del diezmo en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, la construcción de la organización del Nuevo Testamento tomó su tiempo hasta que se eligen los diáconos, hasta que la benevolencia se convierte en una benevolencia sistemática, pero vamos a ver más adelante en nuestra lección que sí los apóstoles practicaban una sistemática, una colección de ofrendas sistemáticas para soportar o apoyar la obra misionera. Eso es algo que ha cambiado prácticamente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la forma principal de la existencia del sacerdocio o de los apóstoles fue en dirección misionera. Entonces,
los apóstoles debían salir y ser misioneros. Y para sostener la obra misionera se necesitaban ofrendas. Vamos a ver qué dice la próxima pregunta 4. ¿Qué es necesario en el periodo del Nuevo Testamento para apoyar la predicación del Evangelio? ¿Qué fue necesario? Bueno, el diezmo y cómo fue practicado eso por los apóstoles, cómo se desarrollaba esa sistemática de benevolencia en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos varios principios establecidos en ambas citas de las dos epístolas a los Corintios. El primero de ellos es saber a quién le pertenece qué. Bien, si estamos claros y ya hemos confirmado por diversas citas bíblicas que el diezmo tiene el uso y el objetivo único y final de utilizarse para la predicación del Evangelio, para aquellos que sirven a Dios directamente a tiempo completo, aquí tenemos el primer principio. Los que sirven al altar participan del altar. Segundo elemento importante que tenemos que enfatizar aquí es que aquellos que anuncian el Evangelio son aquellos que viven del Evangelio. Es decir, el mantenimiento y el sostén de la propia vida depende del uso, del servicio que se le está dando. En 2 de Corintios encontramos también otros principios importantes. Aquí nos damos cuenta como Pablo, que estuvo 1 año y medio en Corinto e introdujo el Evangelio en esa ciudad pagana griega, se dedicó a trabajar como artesano de tiendas, haciendo carpas, para sostenerse a sí mismo, ya que fue duro y difícil la aceptación del Evangelio en esa ciudad. Sin embargo, otros fieles en Macedonia, él los menciona específicamente, se destacaron por su generosidad, por su preocupación y entrega para suplir las necesidades del apóstol. Aunque los macedonios eran pobres, aunque económicamente eran mucho menos solventes que los corintios, sí entregaron lo mejor que tuvieron y se lo hicieron llegar al apóstol. Por lo tanto, una prueba de un espíritu que agradece la salvación, que ama la obra de predicar a otros, que comprende la necesidad de que se difunda el Evangelio igual que le llegó a él mismo, lleva la generosidad. El amor, la generosidad y el agradecimiento son compañeros y van a la par, cuando la redención es el elemento central sobre el cual gira el servicio y también la donación. Gracias, Raquel, interesante es esa pregunta. Especialmente me gustaría poner la atención de 2 de los Corintios en capítulo 11. Aquí habla el apóstol Pablo que él sí tenía una forma sistemática de recaudación de fondos. Él recogía de las iglesias establecidas ofrendas para que podía sostenerse y extender la obra en nuevos lugares. Y eso él comunica en Corinto cuando predicaba a los hermanos que él estaba ahí. Él no pide ninguna benevolencia de ellos porque es una iglesia nueva. Él no quiere poner un obstáculo a la distribución del Evangelio, pero en lo mismo tiempo él comparta que hay otras iglesias, especialmente de Macedonia, que vinieron y donaron fondos para que él podía sostenerse ahí y predicar el Evangelio. Esa es la misma forma, es como Jesús estableció prácticamente en la iglesia apostólica, y hasta hoy, bueno, las iglesias practican, la iglesia de Dios practica esta misma forma de sostenerse y expandir el Evangelio
por recaudación sistemática de fondos de diezmos y ofrendas misioneras y otros tipos de ofrendas de diferentes proyectos que se anuncian por diferentes departamentos dentro de la iglesia. Pero vamos a ver en la próxima pregunta que hay otro tipo de ofrendas, hay primicias, y las primicias fueron anunciadas como una ofrenda muy sagrada en el Antiguo Testamento, y vamos a ver para qué se usaban las primicias. ¿Qué se enseña en las Escrituras con respecto a dar a Dios las primicias y ofrendas, especialmente otra vez volvemos al Antiguo Testamento? Bien, hasta aquí hemos considerado el diezmo, y el propio término incluye el porcentaje, es la décima parte, el 10%. En relación al segundo término que estamos tratando aquí, primicias, también nos presenta un elemento de proporción, porque tenemos lo primero y lo último. En este caso no es un 10%, no es un término numérico, pero sí un término cronológico. ¿Qué quiere decir? Que es lo primero, y después viene el segundo, tercero, cuarto, etc. Nosotros sabemos, por las referencias que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que el Señor deseaba que hubiera un reconocimiento de todo beneficio que se recibía por primera vez. Ejemplo, cuando cultivaban la cebada, que era el grano que antes maduraba en Israel, las primeras espigas dentro del gran campo que habían sido las primeras en madurar eran llevadas al santuario y después al templo. Y después se procedía a toda la cosecha general, de lo cual se daría obviamente el diezmo de la ganancia completa de toda la recogida. Así que también se incluían las primicias de los animales, la primera cría que tenía cualquier vaca, caballo, oveja, cualquier beneficio que había al aumentar la familia, cuando se tenía el primer hijo, o después que se tenían otros hijos, también ofrendas especiales, pero el primero se refería estrictamente a las primicias. También era lo mismo aplicable a cualquier beneficio que se reciba por primera vez. Si eso era el mundo agrícola, actualmente nosotros recibimos salarios o entradas regulares semanales, quincenales, mensuales, etc. Esas cantidades también tienen un principio. Se puede calcular primer día de la semana, o se puede calcular la primera hora, o se puede calcular de la manera que ustedes consideran equitativo y juicioso lo primero que ustedes reciben cuando han tenido un hijo y Dios les ha concedido ese don, el primer hijo, cuando han conseguido por primera vez tener una casa, su primera casa, cuando han conseguido por primera vez un carro y tienen un carro, su primera computadora. Es decir, estamos hablando de que entendamos lo primero. Y lo primero es, muchas veces en el día recibimos cosas por primera vez. Así que si el primer concepto es netamente numérico, el segundo es netamente cronológico. Y fijémonos que esto es importante, porque nosotros distribuimos por cantidad y por importancia. ¿Qué quiere decir esto? A veces de lo que no nos gusta o lo que no queremos, entonces damos más, pero tendemos a dar menos de lo que no nos gusta o no estamos interesados. Eso tenía que ver muchísimo con el diezmo y las primicias. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos, eso tiene un valor especialmente significativo. Ha sido el resultado quizá de esfuerzos muy grandes, de grandes expectativas, y precisamente en ese momento, por la proporción en el diezmo y por la prioridad, se demuestra la fidelidad. Ahora bien, tenemos además del elemento numérico y el elemento cuantitativo, el elemento difusivo, es decir, ofrendas diversas de agradecimiento
por cumplimiento de votos, ofrendas de reconciliación, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado. ¿Qué significa esto? Nuestra relación con Dios no es unilineal, sino que es plurilineal. Significa que en todos los elementos de nuestra vida, en las relaciones humanas, relaciones laborales, relaciones espirituales, relaciones con el medio ambiente, condición interna espiritualmente, Dios tiene que ser nuestro punto central. Y eso se demuestra en la forma en que nosotros manejamos lo que Él nos ha confiado, nuestra vida, nuestra salud, nuestros dones, que fijémonos que siempre decimos nuestros, pero de hecho solamente se nos ha confiado porque el auténtico propietario y dador es Dios mismo. Ahora, lo que el Señor espera es nuestra actitud de reconocimiento de su autoridad y nuestro sentido de pertenencia. Muchas gracias, interesante. Las primicias, prácticamente todo empieza con la salida del Egipto, si se recuerdan. Entonces los primogénitos de todos los egipcios debían morir en esta noche, y entonces Dios comunicó a su pueblo: desde ahora y adelante sus primogénitos pertenecen a mí. Y no solo los primogénitos, pero entonces todo que es lo primero, como se mencionó. Debemos entender que de esa manera prácticamente nosotros demostramos que es el primero en nuestra vida, es Dios, o somos nosotros, somos teocéntricos o egocéntricos. Cómo entendemos nosotros la importancia del universo, la importancia de nuestra vida. Seguimos más adelante y vamos a ver con la pregunta número 6, que prácticamente la benevolencia o dar es conectado con muchas bendiciones. Y no es una pérdida de ninguna manera, pero las donaciones que nosotros damos a la iglesia o a nuestro Señor Jesucristo es investment, ¿cómo se llama? Una inversión, no solo como una inversión espiritual, pero también en nuestra vida real. Qué grandes bendiciones son prometidas a aquellos que fielmente devuelven al Señor el diezmo y las ofrendas. Y la próxima pregunta dice que no solo que hay que dar, pero también con gozo, deseo y con gana. ¿Qué tipo de bendiciones podemos recibir? ¿Qué dice el profeta Malaquías? El último libro del Antiguo Testamento trata de este punto, y es lamentable la forma en que el Señor debe amonestar a su pueblo en esas circunstancias, ya que se había comprobado infidelidad y cuestionamiento acerca de la entrega y de la donación de los diezmos y las ofrendas a Dios. Cuando esta situación se da a nivel individual, debemos pensar que una debilidad espiritual y también una decadencia del celo y el fervor se está confirmando en el individuo. En el momento en que nosotros retenemos lo que en verdad Dios nos ha dado y que a Él le pertenece, nos lleva a distanciarnos de Dios, a ignorar su dependencia y la pertenencia que tenemos hacia Él. Por lo tanto, se está produciendo una identidad ambigua y hay un rechazo al reconocimiento de unión y dependencia. Ahora, cuando esto ocurre, el Señor intenta tratarnos de una manera muy lineal, es decir, bueno, haz lo que es correcto y vas a ver que hay bendición. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano tiene la tendencia a hacer algo pensando qué es lo que va a obtener, cuál va a ser el beneficio, y es lamentablemente una de los problemas más graves en este mundo. Todo se hace con un fin, y el fin tiene que ser benéfico para uno mismo, no
es el objetivo o el medio por el que se hace algo lo que es realmente importante en este mundo presente. Para Dios, sin embargo, es prioritario nuestra motivación, el por qué damos el diezmo, o por qué damos las ofrendas, o por qué dejamos de hacerlo. Y esto es un elemento que deberíamos reflexionarlo individualmente, porque si nos duele, nos cuesta, se nos dificulta dar una ofrenda, quiere decir que nuestra relación con el Señor está sufriendo un deterioro y estamos intentando apropiarnos de aquello que no nos pertenece, y por eso Dios declaró en ese tiempo a su pueblo que me habéis robado. Y el pueblo era ignorante diciendo, ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Cuando nosotros no reconocemos la autoridad y la redención de Dios en nuestra vida, entonces la decadencia espiritual también se demuestra en la retención de los fondos. Muchas gracias, Raquel. Es sumamente importante esa pregunta. Prácticamente aquí no solo tenemos una promesa, pero tenemos un desafío de parte del Señor, porque Él dice, probadme en esto, ven, pruébame, inténtalo y vas a ver. Es increíble. Creo que no hay otro punto doctrinal que donde Dios desafía a su pueblo de la misma manera, invitándonos a probarlo, y de una manera semejante quizá es la oración, donde dice pide y se te dará. Así que en esa forma, queridos hermanos y hermanas, podemos ver que las ofrendas y todo que está conectado con las primicias, diezmo y otras ofrendas que se mencionaron, están relacionadas con un beneficio enorme. El profeta está mencionando dos formas de bendiciones. Una forma es que si nosotros somos fieles en las donaciones, entonces vamos a tener abundancia de los frutos de nuestro trabajo. Y eso es, bueno, no es una promesa que vamos a volvernos millonarios en el próximo día, pero poco a poco, sistemáticamente, los frutos de nuestro trabajo van a tener más beneficio que cualquier otra persona. Eso es una promesa de parte del Señor. La segunda parte de su bendición es que las cosas que tenemos no se destruyen, porque dice que Dios va a detener el destructor. No lo van a robar, no se va a perder, no se va a desgastar, no nos van a engañar. Entonces hay muchísimas formas en que Dios puede intervenir para que nosotros podamos detener eso que tenemos. Prácticamente es increíble. Bueno, si yo tengo un teléfono que está funcionando por la misericordia de Dios muchos años, pero yo quiero comprarme el nuevo teléfono, entonces de esa forma quizá voy a perder mucho de la bendición que Dios hace para que mis cosas antiguas no se desgasten. Recordémonos que Israel caminaba 40 años en el desierto y no se le desgastaron los zapatos ni las ropas. Eso es la forma como Dios prácticamente, milagrosamente bendice su pueblo. Pero vamos a ver más adelante que hay más bendiciones. En la pregunta número 7 dice, ¿cuál es el fundamento del principio divino que es más bienaventurado, dar que recibir? Que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuál es el fundamento de este principio, Raquel? Dar es la ley del cielo, y entregar el servicio o entregar lo que uno tiene o entregarse a uno mismo es el principio del Evangelio, y lo prueba el plan de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El principio de dar es uno de los actos más nobles que se puede desarrollar en el ser humano. Es un acto que no solamente ennoblece a quien lo hace, sino también a quien lo recibe.
ya que tiene un gran impacto en la comprensión de los valores que los seres humanos intercambian. En el momento en que voluntaria, alegremente, alguien se dispone a ayudar o a favorecer a un individuo, generalmente hay una aceptación, hay una acogida favorable a este mismo acto de dar. Pensemos que el Evangelio son dar buenas nuevas, es entregar, participar, compartir. Y es muy importante para nosotros en esta vida formar esta virtud de la entrega. Y de hecho deberíamos educarnos para que así fuera. Si realmente nos cuesta desprendernos de cosas, tenemos que hacer el esfuerzo, no de dar lo que no nos gusta o lo que ya no sirve o lo que ya, bueno, es antiguo y está dañado, sino que demos cosas que nos gustan. Hagamos el esfuerzo de desprendernos de lo que consideramos de gran valor para beneficiar a otros. Ese es un acto pedagógico, transformador y rehabilitador de la vida espiritual. Muchas gracias, Raquel. Qué importancia tiene esa pregunta, prácticamente no solo para nuestro beneficio, no solo para el beneficio del pueblo de Dios o de la contribución del Evangelio, pero en general el espíritu generoso o la educación del espíritu generoso es muy provechoso para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza entera, el universo entero funciona en el principio de la benevolencia de compartir. Las plantas comparten oxígeno y de esa manera nosotros vivimos. Si nosotros plantamos una planta, como por ejemplo está en el fondo, entonces nosotros estamos donando, multiplicando 100 y miles de veces los beneficios de esta donación. Nosotros, por hacer una buena obra y una benevolencia, entonces nosotros planteamos semillas, buenas obras, buenas semillas que crecen, que se multiplican, que se imitan por otras personas, y de esa forma nosotros volvemos a ser útiles miembros de una sociedad humanitaria. De esa manera nosotros colaboramos para que se mejore no solo la iglesia, no solo nuestra familia, pero la entera sociedad y la humanidad. Lamentablemente, por ser egoísta, la humanidad ha perdido la bendición de Dios y ha destruido la naturaleza en que vivimos, y por eso están contados los años que podemos sobrevivir sobre este planeta. La destrucción es total y bueno, todos los exámenes científicos comprueban que pronto vamos a desaparecer. Pero hasta que nosotros vivimos, gracias a Dios, tenemos la gracia y tenemos la posibilidad de dar lo mejor que podemos para que podemos vivir una vida útil, una vida semejante de la vida de Jesús. Y aquí viene la última pregunta prácticamente de esa lección: ¿cómo vivió Jesús? ¿Y qué ejemplo dio Él a nosotros? ¿Y qué dones recibimos nosotros? Porque no solo recibimos dones materiales, no solo recibimos el don de la vida, pero ¿qué más nos da nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué ejemplo dejó Él para que nosotros seguimos? La primera pregunta nos hablaba de la creación. La última pregunta nos habla de la redención. Y de hecho se cierra el gran círculo de dar, de servir, de entregar, de estar a disposición de un bien mayor. Y el hecho de que el cielo entregara a esta tierra lo más precioso y lo más preciado, Jesucristo, nuestro Salvador, el cual vino voluntariamente, se ofreció generosamente en favor de la humanidad, vino, sirvió, murió, resucitó y sigue sirviendo.
El principio de dar, de impartir, de entregarse, es un principio celestial. Y en nosotros debe haber dos motivaciones fundamentales en ese mismo proceso. Entender quién nos hizo y entender quién nos salva. Cuando nosotros nos identificamos adecuadamente con nuestro origen y con nuestro futuro, tenemos un claro presente. Muchas gracias, Raquel. Es muy importante entender este tipo de este principio que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestra vida. En el cristianismo prácticamente está construido sobre este principio de compartir. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. También usamos la posibilidad de agradecerle por todas sus donaciones, porque por sus donaciones nosotros podemos hacer estos programas, otros seminarios, podemos compartir, podemos hacer las escuelas sabáticas, imprimirla y compartirla con ustedes. Que Dios le bendiga y le guarde, y con la ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén. Amén.